conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor, tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate. Hola, muy buenas noches, querida familia del Ministerio de Mir, queridos hijos, queridos amigos. Estamos nuevamente en este nuevo clamor de la medianoche, segundo clamor de este mes de mayo. Estamos contentos. Para mí este tiempo es un tiempo muy especial. Me encanta participar de este clamor, hacer estos clamores de la medianoche. Yo pienso que en la quietud de la noche es un momento ideal para meditar con Dios, para buscar del Señor, como dice su palabra: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cercano. Así que qué bueno que vos puedas estar conectado también y aproveches este tiempo para estar en un tiempo de vigilia, en un tiempo de clamor. Más que nunca hoy necesitamos el clamor a Dios, necesitamos buscar del Señor, necesitamos buscar su rostro. Dice que los que buscamos al Señor no seremos avergonzados. Así que queremos bendecirte desde acá, de los estudios de Un Nuevo Comienzo,
a toda la audiencia, a todos los que ya están conectados, los que van a ver este video luego por YouTube. Así que Dios te bendiga grandemente. Acá está el pastor Brian conmigo acompañándome en este clamor. También está la profeta Debbie aquí en la operación técnica. Así que agradecidos a Dios por este día. Nuestra pastora también está conectada, mirándonos como ustedes y ahí apoyándonos en oración. Así que saludamos también a la madre espiritual, nuestra pastora Daisy, y a todos los hijos del ministerio que están conectados en esta noche, a los amigos del ministerio que también estarán conectados. Dios te bendiga, pastor. Amén. Bendiciones, papá. Bendiciones a todo el ministerio que estamos conectados juntos en este horario, como siempre decimos, un horario importante de clamor, de oración. Nos reunimos justamente para ser guiados por el Señor a orar en una área específica donde nos involucramos todos en un compromiso real, donde dejamos de lado la comodidad, porque este horario posiblemente algunos ya tendrían que estar descansando, durmiendo o en otra actividad, pero dejamos todas esas cosas de lado para reunirnos, armar una agenda con el Señor, y eso siempre es importante. Todo lo que hacemos con el Señor y de parte de Dios lo denominamos una cita divina, y no hay mejor que tener una cita con el Señor y saber que estamos participando no solamente de un plan a nivel ministerial, sino de un plan global, ya que usamos redes sociales y plataformas donde gente de diferentes lugares pueden llegar a conectarse con una palabra que está siendo transmitida y que está siendo representada a través de gente que primeramente cree a lo que Dios te guía a hacer. Así que es una honra estar junto a ustedes participando de algo tan importante. Estaba meditando con la alabanza que hemos comenzado, ¿no? Acuérdate de las naciones de la tierra. Y este es un tiempo de clamar, ¿no? Estamos también orando por Israel, las cosas que están sucediendo en Medio Oriente, son señales proféticas, ¿no? Los cristianos no debemos pasar por alto, porque estas no son casualidades, son señales y tiempos de cumplimiento de la palabra. Así que también oremos por Israel. Dice que debemos orar por Israel y también no solamente por Israel, sino también por los palestinos, por todo aquello que necesitan a Cristo, ¿no es verdad? Si bien hay muchos israelitas mesiánicos que han conocido al Señor y han recibido a Cristo y lo han reconocido como el Mesías, muchos israelitas y muchos palestinos están esperando un Mesías, ¿no es verdad? Y otros quizás están creyendo en otras cosas como Dios, pero también tenemos que orar por ellos, por todos ellos, para que puedan conocer al Cristo verdadero y reconocer que el Mesías ya vino hace 2021 años. Él vino como Cordero, murió como Cordero, pero resucitó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo estamos esperando, su iglesia, nos estamos ataviando, como siempre te decimos, y no nos vamos a cansar de decir, en este tiempo más que nunca, iglesia, tenemos que prepararnos cada día, porque la venida del Señor se acerca, las señales se están cumpliendo, el tiempo del fin se está acercando. Por supuesto que dice la palabra que hasta que este evangelio no sea predicado hasta lo último de la tierra, hasta las últimas naciones de la tierra, el Señor no vendrá, porque Él le da tiempo de arrepentimiento a las naciones, pero el tiempo se está apresurando, las señales se están cumpliendo, así que es tiempo de velar. Por eso yo te felicito por estar ahí conectados, porque esto es una cita, como decía el pastor, es una cita divina. Y es bueno cuando el Señor nos direcciona, porque yo, como siempre te digo, no son cosas que a nosotros se nos ocurre, sino que recibimos directivas del Señor y convocamos a todos aquellos que quieran ser partícipe de esas directivas divinas. Y Dios te bendiga por aquellos que toman el desafío, porque sé que muchos trabajan, que se levantan temprano, que tienen responsabilidades mañana muy temprano, pero allí están conectados en esta cita con el Señor, en esta cita divina con el Señor. Nosotros también queremos bendecir desde acá. Tenemos a una pastora amiga que la sentimos como una hija también, que es la pastora Rosa Romero con su esposo. Ellos saben que no manejan redes sociales, pero ellos todos los viernes
en este momento están unidos con su esposo, orando y meditando en la palabra, y después esperan ansiosamente que nosotros le enviemos el video cuando el pastor Brian lo sube a YouTube. Ella espera ansiosa poder ver por el video El Clamor de la Medianoche. Amén. Y es muy bendecida y es muy ministrada junto con su esposo. Y es una columna que también nos apoya a nosotros, a nuestras vidas, a la familia pastoral, al ministerio de MIR. Y qué bueno tener esa gente como intercesores, como cobertura, como también la hermana Hortensia, que también es una hermana que siempre nos está llamando, que es una hermana que la hemos ganado, no para Cristo porque ella era convertida, pero como en amistad, como en cobertura espiritual para nuestras vidas, como intercesora, cuando hacíamos los programas de radio allí en Radio Amanecer, en Un Nuevo Comienzo. Ella se conectó a ese programa y desde ese día hicimos un lazo de hermandad, de amistad, y ella siempre nos está cubriendo con la oración, nos está dando una palabra cuando el Señor la direcciona, y siempre llega la palabra en el momento justo. Y gracias por todos los hijos e hijas y los amigos que quizás oran por nosotros en lo secreto, en lo íntimo, y eso es una cobertura espiritual, y tenemos que orar los unos por los otros, más en estos tiempos. Estamos viendo cómo tantos generales de Dios y generalas están partiendo, es verdad, cada día, lamentablemente, tocados por este virus, pero nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, Iglesia, y echándole mano a la vida eterna en el medio de esta circunstancia, en el medio de estos tiempos que nos toca vivir. Esto parece interminable. Si uno lo ve humanamente, esto parece como que nunca se va a terminar. Y lamentablemente el mundo, en vez de acercarse al Señor, desde los gobiernos mundiales, cada vez se están alejando muchos más de Dios, con las leyes que promulgan en contra de Dios, se rebelan en contra de la palabra, entre comillas, como que hay una persecución a la iglesia de Cristo, porque hay una persecución directa o indirectamente, porque está bien que muchos lugares cierran y prohíben la circulación de gente, pero sobre todo a la iglesia, ¿no es verdad? La iglesia, más allá que estamos dentro del protocolo, pero es como que viene en este tiempo, un tiempo difícil para la iglesia. Pero ahí estamos, y gracias por estos medios, que podemos seguir levantando la voz profética por este tiempo, porque no nos vamos a callar. Vamos a seguir ministrando por las redes sociales, y bueno, y pidiéndole mucha paciencia y mucha paz, como nos decía el Señor el día jueves en la intercesión. Amén. Paz. Lo que en este tiempo necesitamos es paz, la paz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, porque en un momento esto terminará. La misericordia de Dios es grande. En un momento la gente reconocerá que Cristo es el Señor, para gloria y honra de su nombre, y habrá un avivamiento y vendrá ese espíritu de convicción al corazón para que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Si este pueblo se humillare, si este pueblo, no solamente habla del pueblo de Dios, habla de la creación, de la tierra, del pueblo en la tierra, si este pueblo, si esta nación, si estas naciones, si este mundo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos y me buscaren, yo vendré y sanaré la tierra. Para Dios sería tan simple soplar de los 4 vientos del Espíritu Santo sobre toda la faz de la tierra y llevarse este virus y esta pandemia y esta mortandad que hay en el mundo entero. Pero gracias a Dios que Dios nos está dejando todavía para ser testigo del poder de Dios y para proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿No, pastor? Amén. Creo que estamos en un tiempo donde la iglesia no puede ser hallada jugando a la iglesia. No. La verdad nunca, pero hay momentos donde Dios sacude en su huerto. El escritor de Cantar los Cantares escribe, sopla, ven y sopla a tu huerto y que se desprendan los aromas. Es algo que en el amor tenemos que entender, que el amor de Dios es pasional y es intencional. Dios no ama a medias, Dios no ama
en medidas diferentes a cada uno. Dios ama intensamente. Por eso entendemos su mensaje y su lenguaje que viene bajo la comprensión de ese amor intenso. Por eso cuando esa parte poética y revelacional de Cantar los Cantares, cuando dice ven y sopla sobre tu huerto, creo que es algo que está pasando en medio de esta crisis, que Dios está soplando en su huerto, en su iglesia, y distintos aromas se están desprendiendo de ella. Y no sé si todo lo que Dios huele es algo que Él esperaba. Tenemos que entender que aquel que planta la semilla sabe de qué clase es esa semilla y espera oler el fruto de lo que plantó, porque sabe lo que dijo, sabe lo que habló. Dice la profecía de que Dios envía su palabra y que la palabra no retornará a Él sin haberse cumplido en lo que Él la envió y para lo que la envió. Entonces no podemos pasar por alto, porque hay una intención, papá, en la palabra cuando Dios habla. Dios no se la olvida y Dios la vigila. Sí. Le dijo Dios a Jeremías, ¿qué ves? Jeremías dijo, un almendro. Y Dios le dijo, bien viste, porque yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Yo estoy tan atento a lo que digo, no me olvido a quién se lo dije y vigilo. Y eso incluye al Salmo 121 que dice, no se dormirá el que guarda Israel. Dios dijo que guardaría Israel y el salmista dice, Dios no se duerme. Dios vigila la promesa. Y cuando Dios nos habla algo, Él está vigilando la semilla. Y cuando envía o pasamos estos momentos, hoy nos toca vivir a nivel mundial, hoy nos afecta a cualquier raza, a cualquier tribu, a cualquier nación, a cualquier etnia, a cualquier lenguaje en la tierra, a todos estamos bajo la misma condición de prueba. Pero Dios sobre su iglesia espera un aroma. Porque Él viene y vino hablando. Siempre, por diferentes gracias y unciones que puso en sus hijos, que les pone voz de autoridad y voz espiritual para comunicarle a su iglesia. Ha visto corazones de hijos obedientes, hijos que han dudado, hijos que no han creído porque les pareció un mensaje tan fuera de lo que ellos están acostumbrados o que ellos consideran que es la fe. Y ha visto de todo el Señor y está oliendo todo tipo de aromas. Y lo que no entendemos es que Dios espera el que Él quiere cuando Él envió la palabra. No hay forma de modificarle el aroma que Dios espera. Y en estos clamores estamos intentando, por lo menos la intención, de inclinar nuestros corazones no a un tiempo de que dure este clamor, 1 hora, 1 hora y media, sino de ser entrenados para que Dios halle, por lo menos en nosotros, el olor que quiere. La palabra que fue dada tiene que producir el perfume que Dios quiere. Y eso es algo muy intenso en su amor. Sí. Por eso a veces después no entendemos, ¿y por qué Dios me habló o me corrigió de tal manera? Intenso, fuerte, ¿no? Y es porque Dios ama de esa manera. Y Dios no toma en poca calidad lo que Él dijo sobre alguien o sobre una familia o sobre un territorio. Dios mira y Dios en su amor espera el cumplimiento. Dios no pone en duda lo que dijo. No. Dios no se mira a sí mismo al espejo y dice, ¿será que lo haré? No, Dios está muy seguro cuando lo dijo. Lo que pasa es que Dios corre el riesgo en su amor sobre nosotros de que nosotros, humanos, muchas veces sujetos a pasiones y debilidades, podamos animarnos a creer en base al mismo amor que Él tiene por nosotros. Sí. O sea, hay gente que por ahí podría poner excusa de que no obedece tanto porque no conoce tanto la palabra, o porque a veces la gente te pone el papel de que no fueron a la escuela y no saben leer bien, y ponen como excusa, ¿no? A veces media manipuladas para que vos no le exijas mucho. Pero el amor de Dios debiera ser la exigencia. El amor de Dios, es verdad. Aparte yo recuerdo cuando hablabas vos de algunos que dicen que la falta de entendimiento, la falta... Yo recuerdo quien fue mi pastor, él cuando llegó al Señor no sabía leer, no sabía escribir, y sin embargo en el Señor pudo vencer todos esos obstáculos, el Señor le dio sabiduría. El otro día yo, como les dije, estaba limpiando unos papeles y le mostraba a mis hijos, encontré
estudios bíblicos hechos a mano por quien era mi pastor, y yo le mostraba a mis hijos mirá la calidad de letra que tenía el pastor, y fue un hombre que no fue muy letrado, pero un hombre que amó al Señor con pasión y que le pidió al Señor que le diera la sabiduría y la gracia y poder obedecerle. Él siempre nos decía a nosotros, la iglesia es la universidad, es donde nos venimos a adiestrarnos. Juan me decía, donde venimos a aprender. La Biblia es nuestro manual de vida, la Biblia tiene que ser nuestro manual, la Biblia tiene que ser nuestro libro de cabecera, decía, porque ahí vamos a encontrar nuestra manera que a Dios le agrada que vivamos. Y es verdad, la palabra es el parámetro para que Dios nos enseñe cómo debemos vivir, de qué manera vivir. Por eso en esta noche nosotros traemos a este tiempo cada palabra profética que nos fue dado en los meses desde enero hasta el mes de mayo. Y cada viernes es una palabra recordando la palabra de los meses que hemos transitado hasta ahora. Y este segundo viernes vamos a volver a recordar esa palabra profética, una de las palabras proféticas para el mes de febrero, que fue sal de tu tierra y sal de tu parentela. Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y toda esta introducción que hemos hecho te vas a dar cuenta que es necesario hacerla para entender este concepto. ¿Por qué vino esa palabra y por qué el Señor estas palabras se las dijo a alguien en la Biblia? Se la dijo a Abraham, a su primer persona que escogió, que eligió para llevar a cabo su propósito, y nada más y nada menos de ser padre de multitudes, de ser el padre de la fe, y sobre él darle la promesa de una nación, de la nación de Israel, de llevar a una nación a conquistar una tierra, la tierra que fluía leche y miel. Y Abraham nació en una tierra completamente pagana, idólatra. Nació en una tierra que no solamente adoraban a un dios, adoraban a diferentes dioses, donde hacían ritos humanos, donde la maldad y la depravación era tremenda. Ahí nació Abraham, en Ur de los Caldeos, ahí donde se estableció su padre Taret con su mamá, y ahí nació Abraham, nació su hermano, y ahí tuvo Abraham todo una cultura, una cultura, porque nosotros heredamos la cultura de donde venimos, de donde nos formamos. Cada uno venimos de diferentes tipos de cultura, o de nuestros antepasados han venido de diferentes culturas o diferentes razas, diferentes credos, diferentes descendencias. Generalmente Argentina es un país hecho por inmigrantes, donde han venido italianos, españoles, polacos, alemanes, aún ingleses. El sur fue muy poblado al principio de la conquista de América y de la emigración, fue muy poblado por los galeses, del Reino Unido, y también por israelitas, por judíos, ¿no es verdad? Hay colonias y también por los criollos que estaban acá, los nativos, y cuántas mezclas de sangre, ¿no es verdad? Cuánta cultura. Yo siempre digo, si tuviera que hablar de mi árbol genealógico, yo tengo una mezcla de sangre tremenda. Tengo española, polaca, francesa, criolla, de parte de mi abuela, era entrerriana, bien criolla. Tengo hasta sangre india, porque también mi tartarabuela también se casó con un cacique de Nazul. Es decir, una mezcla de sangre tremenda, y hemos heredado un montón de tradiciones, de cultura y de cuantas cosas, pero qué bueno cuando el Señor te da una palabra porque tiene un propósito con tu vida. Y eso es lo que tenemos que entender cuando el Señor dice sal de tu tierra y de tu parentela. La gente piensa, hay gente que son tan como apegado a la familia, y está bien, o a los familiares, que cuando escuchan esta palabra algunos se aterrorizan, piensan que Dios les está diciendo, bueno, tenés que dejar a todos los parientes, hacerte la valija, andate de tu casa, nunca vamos a tener relación con nadie, y no se refiere a eso. Ahora vamos a ver por la palabra lo que significa salir de la tierra y de la parentela. Y quiero que me acompañes ahí, yo voy a hacer la introducción, después va a seguir el pastor esta noche,
Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y acá vamos a detenernos pausadamente para entender. El Señor le dijo a Abraham, dice, un día el Señor le dijo. ¿Por qué dice un día? Porque ya el Señor le había hablado a Abraham de salir de la tierra. Así, eso, para entenderlo tenés que leer el libro de Génesis 11, el capítulo anterior, para entender por qué el Señor le tiene que volver a decir a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, le indica tres cosas. Primero le dice, sal de tu tierra. ¿Qué es la tierra? La nación, el lugar donde él se formó, la cultura. Sal de tu tierra. Y después le dice, sal de tu parentela. La parentela son los familiares, pero también la gente que te rodea, el entorno que te rodea. Pueden ser la propia familia, los familiares y aún los amigos. Porque toda la gente a nuestro alrededor tiene influencia hacia nosotros, o para bien o para mal. Hay gente que te influencia para bien y hay gente que te influencia para mal, ¿no es verdad? Hay buenos consejeros y malos consejeros. Y hay gente que a veces te aconseja porque te quiere ver bien, pero no tan bien. Entonces, el consejo es un poco mezclado, un poco, mira, no le voy a decir bien lo que tiene que hacer porque no sea cosa que después le vaya bien. Entonces vamos a decirle hasta cierto punto. Y después le dice, y de la casa de tu padre. ¿Por qué Dios le habla así a Abraham? Porque en la cultura de Israel, es decir, el padre era el que marcaba, era el jefe de familia. Era el jefe de familia. Es decir, el padre era la cabeza de autoridad. Y lo que el padre decía, se tenía que hacer. Y aún aunque a los hijos no les gustara. Es más, los padres elegían las esposas para los hijos en esa época. Y después en muchas culturas se siguió haciendo eso. Mi hijo me está diciendo algo acá. Estamos orando. Pero sí, y si el hijo, y bueno, era con lo que el padre muchas veces elegía. Y a veces se elegía por conveniencia, por cultura, por estatus, por un beneficio. Y dice que tenían que entregar los hijos de la familia del padre que quería conquistar a una joven, tenían que entregar dotes. Es decir, el padre tenía que saber con lo que el futuro yerno estaba dispuesto a entregar. Entonces había toda una cultura. Bueno, menos mal que ahora nosotros no tenemos esa cultura. Imagínate, algunos se tienen que pagarnos, ¿verdad? Lo que sería. Pero bueno, nosotros gracias a Dios no tenemos esa cultura. Entonces dice que un día el Señor tuvo que hablarle a Abraham, porque Dios lo había escogido para un propósito. Y le dijo a Abraham, deja tu tierra, es decir, sal de tu cultura. Tienes que dejar tu cultura, Abraham. Tienes que dejar la tierra, tu cultura, tu forma de ser, tu forma de acostumbrarte a moverte, de tu comodidad. Tenés que dejar la comodidad, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, quiere decirte que muchas veces tendrás que salir de tu comodidad de confort, tendrás que salir de esa comodidad o de ese acostumbramiento para que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida. Y después dice, de tus parientes, de tus familiares, de lo que te influye muchas veces, de tus amigos. Dice, y de la casa de tu padre. Él tenía que salir bajo esa autoridad que estaba hasta ese momento, porque ahora el Señor iba a ser quien le iba a comenzar a dar las directivas a Abraham. No iba a ser solamente su padre, sino que era ahora Dios como padre, le iba a comenzar él a darles directiva a Abraham. Y Abraham tenía que estar dispuesto a tomar ese desafío. Por eso le dice, sal de la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Hay cosas que si vos no decidís dejar, el Señor nunca te las podrá mostrar. Por eso yo hoy recordaba y meditaba, porque antes de venir acá a la mesa de trabajo y al lugar para ministrar,
Nosotros comenzamos ya desde las 10:30 de la noche, ya a prepararnos, a volver a repasar la palabra, a entrar en un tiempo de oración, de meditación, de pedirle las directivas del Señor. Y el Señor me recordaba cuando hace 2 años el Señor nos direccionó a ir, ¿se acuerdan? Cada lunes a una casa. Ajá. Y a cada casa que fuimos el Señor les dejó una palabra. Les dejó una promesa. Porque esto es una promesa que el Señor tiene para Abraham. Te mostraré, fue la promesa, para ir a la tierra que te mostraré. Pero es necesario que vas a tener que dejar tu tierra, Abraham, vas a tener que dejar tu parentela y vas a tener que dejar la casa de tu padre. Entonces el Señor me hacía recordar que nosotros fuimos de parte del Señor, porque eso fue una directiva que el Señor le dio al pastor Brian y nos convocó a la familia y oramos y así el Señor lo quiso. Fue una directiva de parte del Señor y el Señor, para muchos hijos que en este momento están conectados, el Señor en esa visita, más allá de la cena que compartimos, antes de la cena, Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Y el Señor me decía que en algunos se había cumplido, pero que en otros se había retrasado, pero que en este tiempo se está cumpliendo, porque ellos tuvieron que entender cuál era el propósito. Y algunos quizás con equivocaciones y errores, pero pudieron entender cuál era el propósito de esa promesa. Y en otros, lamentablemente, no se cumplió. Y no se cumplió. Y hoy están en una situación. Y no te hablo solamente de los hijos que quedaron en la casa de Mir, sino los que alguna vez fueron de la casa de Mir y se apartaron. Lamentablemente hoy están en situaciones caóticas, que por ética no las podemos contar, pero que las conocemos y las sabemos. Están en situaciones caóticas, han terminado de la peor manera. Y también el año pasado hubo una palabra: extiende las estacas, alarga las cuerdas, renuevas tus pactos de fe, porque en un momento del año, yo no me puedo olvidar nunca esa palabra, soplará un viento que cambiará todo. Y sopló ese viento, y todo se cumplió, y todo se está cumpliendo. Por eso es tan importante, iglesia, tomar muy en serio cuando Dios nos habla. Porque hay gente que lo toma muy a la ligera, porque Abraham no entendió bien lo que el Señor le pidió. Porque él por parte, sí, salió de Ur de los Caldeos, pero él tenía que salir con su esposa Sarai, que hasta ese momento era Sarai, después fue Sara, y él era Abraham, después fue Abraham. Pero él se llevó a su padre y se llevó a su sobrino Lot. El padre murió porque él de Ur de los Caldeos fue hasta Harán, no fue directamente a Canaán. La tierra que Dios le iba a mostrar era la tierra de Canaán. Pero él se estableció durante 25 años en Harán. Y su padre muere en Harán. Pero después tampoco entiende completamente la promesa y el propósito de Dios y las directivas del Señor. Porque él en Harán luego sigue cargando a su pariente, a su sobrino Lot. Y Lot les trajo muchos problemas a Abraham. Sí, muy bien. Acá la profeta, ella también está aportando. Era ambicioso. Y dice que los pastores de Abraham y de Lot se peleaban entre sí por el rebaño. Y eso lo llevaba a que Abraham tuviera discusiones con su sobrino. Y por eso te quiero poner, mira lo que le dice en el versículo 13, porque en el 12 le da la promesa. Primero le da la directiva: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahí está la promesa. Amén. Él entiende a media. Sale del Ur de los Caldeos, deja la cultura. Y yo quiero decirte que para que vos entiendas el propósito de Dios, tenés que, cuando venís a Cristo, tenés que dejarte cambiar por el Señor tu cultura, que venís de la cultura. Por eso hay gente que dice, que a veces dice, no, pero nosotros nunca no estamos acostumbrados así. Nosotros, por ejemplo, cuando vos le pedís algo, mira, a alguien, por ejemplo, discreción.
No, ellos dicen, no, pero nosotros, nuestra familia, no estamos acostumbrados a guardar secretos. Nosotros nos contamos todo. Bueno, en el reino, queridos hijos y queridos amigos del ministerio de Mir, en el reino hay una cultura del reino. Y nosotros cuando venimos al Señor tenemos que aprender a despojarnos de la cultura que nosotros venimos humanamente trayendo y dejarnos enseñar por un padre de fe que te va a poner el Señor, por padres de fe, por ministros competentes, por maestros de la palabra, por pastores, por líderes que te van a enseñar la cultura del reino. Y vos tenés que estar dispuesto a aprender esa cultura. Porque muchos se quedan en la excusa, como decía hace un ratito el pastor, no, pero yo no sé esto, yo no sé lo otro. Bueno, si no sabes, el Señor te lo va a enseñar por su palabra. Y para eso te ponen mentores, padres, líderes, maestros, pastores, para que te enseñen cuál es la cultura del reino. Por eso el Señor le dijo a Abraham, tenés que salir de tu tierra, Abraham. Y yo pregunto en esta medianoche ya. El Señor, como hablaba el pastor al principio, que en esta pandemia ha servido para desprender aromas y que el Señor ha venido al huerto a oler sus aromas. Uh-huh. ¿Será que el Señor cuando viene a nosotros todavía sigue sintiendo el olor a tierra? ¿Y sigue sintiendo el olor de nuestra parentela? ¿Y sigue sintiendo el olor de la casa de nuestro Padre? Estoy hablando en lo natural. ¿O será que cuando el Señor viene a nosotros nos huele y dice, este tiene mi cultura, este tiene las enseñanzas de mi reino, este ha cambiado su mentalidad, ha cambiado sus pensamientos en mí, ha extendido su mirada, ha podido ver la tierra? O sea que hay gente que a veces pisa la bendición, pero no la conquista porque no deja la tierra, porque no deja la parentela, porque no deja la casa de su padre. No te estoy hablando de dejar a la gente y no hablarles más, no, te estoy hablando de cultura, de costumbre. Como te decía, no, nosotros estamos acostumbrados a que todos nos tenemos que contar, pero en un momento quizás alguien te pida que para servir al Señor muchas veces tenés que guardar a veces discreción, porque hay cosas que vas a poder contar y hay cosas que no vas a poder contar. Si vos querés pertenecer a un equipo de trabajo ministerial, hay cosas que se hablan que a veces no se pueden develar, que tienen que quedar en el equipo de trabajo. Y si la persona dice, no, porque a mí, yo me acuerdo muchas veces cuando estábamos en la reunión de varones, había esposas que le mandaban mensajes. Yo una vez tuve que decir a los varones, por favor, apaguen los celulares, porque las esposas, ¿y cuándo termina? ¿Y qué es lo que hablaron? ¿Y qué? Me acuerdo que se preparaba todo el acontecimiento para festejar las damas, y había varones que iban y, ay no, porque después me decían, y porque mi esposa me presionó, pero no tenés la voluntad de guardar el secreto. Y ya había esposas que ya sabían todo lo que se iba a hacer en el agasajo de las damas. Mirá qué pequeñas cosas a veces nosotros tenemos que cambiar hasta de pensamiento y de cultura. Nosotros no estamos acostumbrados a dar. Bueno, en el reino vas a tener que aprender a dar, porque el que quiere recibir tiene que dar primeramente. ¿Y cuántas cosas? Bueno, quiero ir rapidito porque lo quiero dejar al pastor hoy también. Dice Génesis 13, 8 al 13, dice, versículo 8, yo lo voy a leer siempre en la versión Dios habla hoy. Dice, así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, mirá, sal de tu tierra y de tu parentela. Así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, porque ellos se peleaban también, tenían problemas, porque los pastores de ellos se peleaban. Y entre tus pastores y los míos, ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí, le dice Abraham a su sobrino. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Suar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera Abraham y Lot se separaron. ¿Qué pasó? Se separaron. Versículo 12 dice, Abraham se quedó en Canaán
y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma. Él aparentemente parecía que había escogido bien, pero ya estaba yéndose al lugar donde luego Dios lo tiene que sacar por misericordia y por la oración de su tío Abraham, donde toda la gente era muy mala y cometían horribles pecados contra el Señor. Y este versículo 14 es el clave, la clave, y aquí después lo dejo al pastor Brian. Y el versículo 14 dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. El Señor le volvió a hablar otra vez a Abraham cuando Abraham entendió que tenía que apartarse de la parentela. Recién el Señor le volvió a hablar a Abraham cuando Abraham se apartó de su sobrino Lot. Dice, y le dijo: alza ahora, ahora Abraham es el momento, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Y después le dice el otro versículo: porque yo todo esto te lo daré. Y te lo daré a ti y a tu descendencia. Y el Señor le dijo en el versículo 12:1: sal de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. El Señor, hasta que no se separó de lo que él le había dicho que era Lot, no le pudo mostrar la tierra. Si vos no te separás de tu Lot, Dios no te podrá mostrar lo que tiene para tu vida. ¿Y será que ese Lot todavía lo seguís arrastrando? Por eso todavía no entendés el propósito, o lo cumplís en parte y te cuesta cumplir todo el propósito de Dios. Una noche para meditar. Pastor. Amén. Y justamente ese texto era el que da nacimiento a la palabra que será de junio. Me acuerdo que en el 6 de enero ese fue el mensaje clave o la palabra base cuando empezamos a ministrar la victoria por el medio del marchar. La palabra y el nombre Lot, recordemos que significa velo. Y no fue hasta que el velo se separó de Abraham en que él pudo conocer la dimensión de la herencia que Dios le quería dar. Aparte, recordemos que Canaán era el territorio donde Dios le quería dar. Nos tendríamos que volver mucho tiempo atrás, en el tiempo de Noé, cuando cuando Noé se queda desnudo después de haber bebido de vino, luego que pasó el diluvio y todo, y que su hijo del medio Cam fue el que vio su desnudez y se burló de él, acuérdense, lo deshonró, y su hijo mayor, Set, y su hijo menor fue los que le devolvieron el honor a su padre. Y Noé se levanta de eso y le dice a Cam que maldito serás, y dijo: servirás a tu hermano Set, al primogénito, y también a tu hermano menor. De Cam, de la descendencia de Cam, es donde viene Canaán. Canaán fue un hijo de Cam, hijo de Noé, quien deshonró a Noé, y Set es uno de los descendientes donde viene Abraham. Entonces Abraham estaba parado justamente cumpliendo una palabra de parte de Dios, que era que los descendientes de Set serían los que gobernarían sobre Cam, que era la descendencia de Canaán. Bueno, eso para entender un poco también por qué Dios le quería esa tierra y por qué esa tierra de Israel al día de hoy se la quieren quitar la mano y no pueden. Porque cuando Dios da una sentencia, aunque el hombre intente, no podrán despojar de lo que Dios dice. Eso es bueno tenerlo presente. ¿Por qué? Porque los israelitas hasta el día de hoy saben muy bien que no están ahí en esa tierra, que si vos pones en el mapa, Israel es pequeñito comparado con todos los países del Medio Oriente, es pequeño, pero ellos saben que es suyo. Sí. Y cuando uno sabe lo que es suyo, tiene tal fuerza de posesión que aunque a su alrededor haya en apariencia superioridad, mayor gente, mayor territorio, no te pueden despojar. Eso es la clave de conocer lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque cuando vos conoces lo que es tuyo, estás tan enraizado en eso que los demás no pueden quitártelo. ¿Cuál es el problema de no conocer lo que es tuyo de parte de Dios? Es que viene la sutileza del diablo con que te pone duda. Si eso es de Dios, estás haciendo lo de Dios. ¿Será que Dios te dijo eso? ¿No será que el profeta se emocionó cuando te vio? ¿No será que tu pastor se emocionó o estaba feliz y te tiró una palabra por la felicidad que tenía? Pero cuando el que sabe
que lo que está haciendo y está ejerciendo es de Dios, es su herencia de parte de Dios, tiene tal raíz de posesión que nada se lo quita. El problema hoy en día con los caracteres de gente en la iglesia es que dice creer en lo que Dios le dice, pero no tienen esa claridad que es suyo, por lo tanto no se enraizan. Y no fue hasta que Lot se separó de Abraham que Abraham comprendió la dimensión de la herencia. Y justamente ahí donde entramos en esto que te quiero compartir, de lo que Dios me ha hablado hoy en la tarde y que justamente coincide con cosas que nuestro apóstol estuvo ministrando. Hoy en la tarde oraba al Señor, inclinaba mi corazón a comprender sobre el clamor que vamos a realizar hoy del sal de tu parentela, y el Señor rápidamente, agradezco a Dios por eso, rápidamente me empezó a hablar, y el Señor me hizo centrar la atención entre lo viejo y lo nuevo, que me centren atención sobre eso. Entonces empecé a prestar atención y quiero que leamos el primer texto que vamos a leer, que es Hebreos 8, verso 13. Ambos textos que leeré serán en la traducción lenguaje actual. Dice así, Hebreos 8:13: cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Y quiero que acá empecemos. Cuando nosotros comenzamos a ejercer la vida de fe, esa vida la Biblia lo llama vida nueva. Por lo tanto, al llamar nuevo a lo que empezamos a vivir y a conocer en la fe, automáticamente la Escritura determina como viejo todo lo anterior. Lo determina viejo. A partir del día en que creíste en Jesucristo, para la voluntad del Padre, todo ese punto para atrás es viejo. Todo. Sea que haya cosas que vos consideres que igual son buenas, que todo es viejo. Y la Escritura dice, y lo que es viejo e inútil está a punto de desaparecer. ¿Y por qué no dice ya desapareció? Porque ese es el proceso donde Dios te mete. Está para desaparecer porque te tengo que despojar de eso. Va a desaparecer de verdad cuando logre Dios en nosotros inculcar lo que tuvo que inculcar en Abraham, quitarles el velo, para que aprendan a ver la dimensión de lo que Dios está llevando. Pablo un momento tuvo que orar por la iglesia y él oró estas palabras: oro para que Dios le dé espíritu de revelación y comprendan, dijo Pablo, cuál es la dimensión de la herencia de los santos. Que ustedes comprendan cuál es el poder que tienen para ejercer las cosas. Aquel poder, y Pablo pone ejemplos como es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y Pablo empieza a describir la clase de herencia que tenían. Pasa que la iglesia hoy piensa todavía que la fe solamente son esos chasquibunes que conocen. Esas pequeñas explosiones, piensan que todo eso es la fe. La fe es mucho más que eso. Sí. La fe que recibimos es una fe eterna. Es una fe que la plenitud que puede tener es capaz de resucitar a los muertos. Es una fe que es capaz de dar vida a un hombre 4 días muerto, como fue, ¿cómo se llama el amigo de Jesús? Lázaro. Lázaro, se me había ido el nombre. Es una fe tan poderosa que es capaz de pasar y resucitar al hijo de una viuda. Sí. Es tan poderosa que es capaz de devolverle capacidades como la vista, el oído, el habla, el caminar a personas que años y décadas pasaban. Es una fe tan grande que no logra comprenderse, pero vos podés vivirla cuando Dios logra despojarte de lo viejo. Porque lo viejo es totalmente sinónimo de la carne. Y la carne, según Gálatas capítulo 5, es resistencia y oposición al espíritu. Cuando la Biblia habla de nuevo y viejo, se refiere viejo carne, nuevo espíritu. Entonces, me gusta que la sentencia no es ya desapareció, como algo mágico, sino dice está a punto, diciéndonos Dios esto: todo el tiempo tengo mi intención sobre vos de quitarte y que desaparezca lo viejo. Todo el tiempo tengo mi intención de enseñarte mi herencia, de enseñarte mi paternidad, de enseñarte la clase de fe que te estoy dando para que puedas seguir hacia adelante. La crisis de fe que provoca a mucha gente dejar de congregar, dejar de leer la Biblia, dejar de orar en sus casas, dejar de confiar en Dios y dudar de las promesas, como me dice, ¿será que Dios cumplirá las promesas que dijo? Se trata de la poca raíz en la herencia.
la pequeña profundidad, una profundidad tan pequeña que no logra llegar realmente al centro de la herencia. Por eso dudan, por eso se afanan, por eso le agarran temores diciendo, ¿será que Dios lo cumplirá? ¿Será que a veces hasta dudan de la integridad del mensajero? ¿Será que el pastor ese día de verdad Dios le dijo o se emocionó con mi cara o se emocionó porque me vio ahí parado y justo yo estaba al lado? Esa clase de cosas solo dicen algo. La ausencia de paz, como hablábamos el jueves, pero también la poca profundidad, porque todavía lo viejo, porque todavía atento a esto, sigue habiendo más profundidad en lo viejo que en lo nuevo. Por eso de lo viejo vos tenés tu experiencia. Dicen, no es posible eso es muy difícil, vos no estás para esas cosas. Eso para otra gente, eso para gente más preparada que vos, para gente más linda que vos, eso para gente de otra clase de familia de la que vos tenés, eso no es para vos, porque hay una raíz muy profunda de la carne. Y en el espíritu todavía es como ahí, inicial, todavía es débil, todavía no es profundo, pero Dios trata con nosotros todo el tiempo de cambiar lo viejo por lo nuevo. Pero me encanta la sentencia, está para desaparecer. Y dice, si Dios hace un pacto nuevo con nosotros, es porque considera viejo todo lo anterior. Y eso te tiene que dar paz diciéndote, aún las macanas más grandes que te mandaste fuera de Cristo, Dios los considera algo viejo, algo que desapareció para Él. Lo que es importante es que para el Padre, cuando uno cree en Jesús, ya desapareció para Él lo que nosotros hicimos. Pero ¿por qué dice está por desaparecer? Porque queda latente en nuestras emociones, en nuestras almas, en nuestros recuerdos. Y es como un mecanismo como que intenta volver una y otra vez. Y Dios lo que quiere hacerlo desaparecer es de nosotros. Porque para Él ya está perdonado. Pero en nosotros Él tiene que tratar para arrancar esos mecanismos y enseñarnos justamente el de Él. Y acá donde el Señor me daba revelación y es el contexto de esto y de la parentela y todo lo demás. Cuando Dios habla de pacto viejo, que también el apóstol de los Hebreos habla del antiguo pacto levítico, Él está hablando y se refiere a que todo eso, como bien dice Hebreos, era una sombra, era un anticipo, era algo parecido, pero en realidad no era lo que realmente es en el cielo. Era una preparación. Era una primicia, pero no era todavía lo que Dios realmente quería darnos. Y entonces, acá donde Dios me dijo, su nacimiento natural, nuestro nacimiento natural en la carne, la sangre, el nacimiento natural, y los padres naturales, el Señor me dijo, son ese pacto viejo para ustedes. Son padres que les doy, y son un nacimiento que tienen, que es una sombra de lo que realmente quiero mostrarles. Se los dejo para que ustedes tengan ese anticipo, pero no es lo que yo quiero mostrarles todavía. En lo nuevo del pacto de Dios es cuando Él puede mostrarme su paternidad. Y eso no quiere decir que ya dejas de amar a tus padres naturales, pero tus padres naturales llegan a influenciarte hasta que Dios se revela su paternidad. Cuando Dios revela su paternidad es cuando Dios dice, comenzó sobre vos lo nuevo. Cuando Dios te revela su paternidad, es decir, hasta acá caminaste bajo la influencia de tus padres naturales. Hasta acá caminaste por la herencia de tu sangre y carne. Hasta acá caminaste por el ejemplo de tu casa. Hasta acá llegaste determinado por las cosas que viviste, porque a partir de ahora comienza lo nuevo. Cuando te revelo mi paternidad, comienza realmente mi verdadero propósito sobre tu vida. Y es ahí donde la gente entra en esa decisión. ¿Amo lo nuevo o amo lo viejo? ¿Amo lo que voy a conocer o amo lo que ya conocí? Y no fue hasta que el velo se rasgó en que las cosas se consumaron en Jesús. Eso es justamente lo que tenemos que prestar atención. Dios, cuando creemos en el Señor Jesús, nos envuelve en su amor pasional, el mismo con el que Él ama a Jesús, el mismo. Pasa que aún a veces tenemos velos que nos hacen ignorar la clase de su amor o la pasión de su amor. La pasión. Y no entienden por qué Dios dice, necesito que me ames más a mí. Necesito que me ames a mí
por encima de lo viejo. Porque no hay manera que lo nuevo venga si Dios no encuentra algo nuevo en nosotros. Eso es como la conexión, la fuerza de atracción. Tiene que haber algo en nosotros que atraiga lo que Dios quiere dar. Y Dios no lo suelta porque nos ama y sabe que si lo suelta y adentro no hay preparado el corazón, eso se va a perder. Y créame que lo que viene de Dios es tan valioso que Dios no se puede dar, no se puede correr el riesgo de tirar algo y perderlo así nomás. Es tan valioso lo que viene de Él. Por eso Dios tiene que tratar con nuestras cosas viejas para que cuando forma lo nuevo, Él mandar lo nuevo. O sea, lo nuevo y lo nuevo se comunican entre sí. Y ahí es donde quiero leer ahora en un momento Lucas 5:37. Usted lo puede preparar si quiere. Evangelio de Lucas capítulo 5 verso 37 en la misma traducción. Pero acá donde quiero agregar algo antes de leer eso. A veces se ha predicado la famosa frase de Jesús cuando Él dice: el que no me ama más a mí, y pone a su parentela, pone padres, madres, hermanos, pone todo. Sí. Dice, no es digno. La respuesta de Jesús: no es digno de mí. A veces se ha predicado eso desde una tonalidad que Jesús creo que no la usó. Pero permítame intentar interpretar al Señor en eso. Cuando Él dice, no es digno de mí, no lo está rechazando. Todo lo contrario, está diciendo, no tiene la capacidad para amarme como yo quiero que me ame. ¿Por qué? Porque si no está el amor más intenso por Jesús y su voluntad, y sigue estando en la relación de la carne y la sangre, es porque aún está el velo sobre mí. Y Dios no fue, como bien dijiste, papá, hasta que Abraham cumplió la palabra completa que le volvió a hablar. Hasta que no primero se fue a la tierra, primera parte, bien, pero no fue hasta que se cumplió la otra de su parentela en que no le volvió a hablar. Claro, porque en Abraham muere el padre, pero tampoco Dios le habla, porque todavía tenía el otro. Tenía el otro. Entonces, a mí me extraña cuando Dios habla a la gente cumple la palabra a la mitad o ni la cumple, pero después te salen con que Dios le sigue hablando. Sí. Con que Dios ahora me dijo, y yo no te acordás lo que dijimos hace unos minutos atrás. Dios dijo a Jeremías, yo vigilo mi palabra. Sí. O sea, si Dios te dijo algo, vos lo hiciste a la mitad, no es posible que Dios te diga otra cosa, como que Dios diga, bueno, no importa, no lo hiciste, bueno, vamos a otra cosa. Eso no pasa. No. Lo que empieza de ahí, donde la gente empieza a decir, Dios me habló y como que se olvidan las otras partes, ya no es Dios. Es la carne. Es la oposición al Espíritu. Y te das cuenta que es eso porque se empiezan a desviar totalmente de lo que Dios le dijo. Ahí entramos en los errores de Abraham, como ejemplo, tener hijos con Agar. Sí. Ahí entramos en errores de Abraham de retrasar 25 años la promesa. Ahí entramos en los errores de Abraham de hacer cosas por creer que las tenía que hacer, no cumpliendo plenamente la palabra. Entonces ahí me genera un temor eso. Qué terrible cuando lo viejo no desaparece. Sí. Qué terrible cuando no muestro mi posición a amar lo nuevo y me aferro a lo viejo. Porque puedo dejar a media lo que Dios dice y empezar a hacer lo que más amo, que es la carne. Y Pablo dijo a los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, dijo Pablo, ¿terminarán ahora por la carne? ¿Por qué? Se habían empezado por el Espíritu. Y mira lo que Pablo dice, en el Espíritu me amaban. Yo era su padre. Se interesaban por mí. Se enteraban de mis necesidades y querían ayudarme. Aún me vieron enfermo de los ojos y yo estoy seguro que la clase de amor que tenían ustedes por mí eran capaces de quitarse lo suyo y dármelos a mí para que yo me sienta un poco mejor. Y ahora, dice Pablo, miren cuando se cambia la carne, yo soy su enemigo porque les predico la verdad. La verdad. ¿Cómo puede cambiar el corazón de alguien que no permite que Dios haga desaparecer lo viejo? Por eso la promesa, la petición de Jesús es fidelidad hasta el final. Porque no alcanzamos el cielo para haber sido fieles 10 años y después 20 años no. La fidelidad es algo que no negocia Jesús. No. Porque la fidelidad dice algo. Me amas más a mí que todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque lo viejo está desapareciendo. Y el verdadero, y acá entra una revelación. La señal, si vos decís, ¿cómo yo sé que si amo a Dios y lo amo con pasión y con intención? La señal es que lo viejo está desapareciendo.
Esa es la señal Sí. que estás amando a Cristo. Que lo viejo está desapareciendo. Y no significa salir de tu parentela, de no relacionarte nunca más y correrles la cara a tus parientes, hacer que no sabes. No, esa clase de locura no es del Espíritu Santo. Porque Él quiere salvar a la parentela y a la familia. Lo que es que ya no les tengas el grado de amor donde sean influenciados por ellos. Que si ellos dicen a partir de ese momento vos te olvidás lo que Cristo dijo porque ellos dijeron A. Que el grado de amor sea Cristo y su palabra, y lo demás sean personas que uno ama desde el amor de Cristo. Cuando lo viejo desaparezca y empiece a haber un proceso de desaparecer, se da la señal de que lo nuevo está viniendo. Y quiero leer eso para finalizar. Lucas 5:37 dice: tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hará que reviente el cuero viejo, entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Hacé conmigo así: cuero viejo. Cuero viejo. Dios no puede derramar el vino que incluye en su herencia y sus promesas En cuero viejo. en cueros viejos. ¿Sabés que la Reina Valera traduce odres? Y acá lo traduce bien. Eran cueros. Claro. Eran cueros de animales que eran preparados para contener la última parte del vino. Porque no es que se tiraba vino ya fermentado. Se echaba las uvas pisadas, Sí. el jugo de uva, que tenía como proceso el fermentar para hacerse vino. Esa última etapa era donde se ponían en los odres, en los cueros. Y el cuero debía ser nuevo porque tenía que resistir la fermentación del vino. Y cuando el vino empezaba a entrar y a cambiar de jugo a vino, empezaba a hacer fuerza y el cuero tenía que resistir para que el vino no se pierda. Tenía que ser fuerte para que por nada el vino se pierda. Y además tenía que ser así para tampoco echar a perder el vino. Porque cuando iba luego el que trabajaba en eso, sacaba, destapaba el cuero y probaba, ya no dependía solamente de la clase de uva, cómo la crió, la vid que tuvo. Ya dependía de la clase del cuero, cómo ayudó el cuero al vino. Y tomaba. Y si era un buen vino, decidía que ese era un vino para venderse al exterior. Y si era un vino normalito, quedaba ahí. Y si era un mal vino, directamente lo tiraban. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Dios envía lo de Él, debe encontrar gente que lo ame más a Él que a lo viejo, para no echar a perder lo que le confía. En una ocasión el Señor me dijo: hijo, yo cuando respondo a la petición de alguien, ese que la recibe es responsable de no perderlo. Y cuando lo pierde no es que Dios dice: lo perdiste, no pasa nada, tomá, tengo otro. Dios es celoso de lo que dio. Y Dios mira lo que uno dejó tirado. Sí. Por algo Jesús usó las parábolas de lo perdido. Oveja perdida, dracma perdida, hijo perdido. Y ninguno de los tres concluyen que, bueno, se perdió, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a otra cosa. Los tres concluyen en qué? En que se buscó hasta que se encontró. O sea, quiero que usted entienda el grado de reverencia que uno tiene que tener cuando Dios te confía algo. Hay gente que ha dejado el ministerio como si nada. ¿No sirvo más? No sirvo más. No predico más, no predico más. No evangelizo más, no evangelizo más. No intercedo más, no intercedo más. No oro más por los enfermos, no oro. No profetizo, no profetizo. ¿Viste como los nenes inmaduros que no hacen lo bueno que deben hacer por querer castigar al que lo corrigió? Sí. Pero Dios es celoso, porque Jesús nos dijo algo. Y esas parábolas Jesús dijo: ¿a qué compararé el reino? Esas parábolas no son cosas que Jesús inventó. Jesús comparó la pasión del Padre en lo que confía al decirnos: si se perdió, se busca hasta que se encuentra. Si lo perdiste porque no supiste valorarlo, porque en el momento amabas más lo viejo que lo nuevo, porque todavía no dejabas que desaparezca lo viejo y que lo nuevo aparezca, bueno, hoy lo entendiste, ok, pero me regresás a buscar lo que perdiste. Me lo buscás hasta que lo encontrás, porque lo que te di es valioso. Esa dracma, aunque pequeña, es valiosa. Esa oveja, aunque tengo 100, es una valiosa. Y ese hijo es uno
valioso. No avanzás hasta que no busques lo que un día no valoraste. Qué tremendo. El valle de la decisión, el clamor de la decisión. ¿Qué significa el vino? Ya termino. Representa las promesas y la herencia que Dios dispone a los que van a aportar su corazón y su paternidad. Y quiero que quede esto claro, quiero que quede esta revelación resaltada. Tus padres naturales, tu familia, tu nacimiento de sangre y carne, Dios te lo dio como un anticipo hasta que te encuentres con Él y donde Él revele la verdadera intención, que los conozcas como papá Él. Él te va a mostrar lo que es realmente la paternidad y lo va a hacer a través de lo que representa su paternidad, que es la iglesia, y que también son padres espirituales que Dios les reveló su corazón para tratar así a la iglesia. Pero será el día en que deje de amar más lo viejo y empieces a amar lo nuevo, donde vas a dejar de ofenderte por mensajes que vos mal interpretás como falta de amor y vas a poder ver realmente el amor de Dios. Yo te quiero decir algo. Si hubo ministerios que Dios te dio, unciones que te dio, dones, lo que sea que Dios te confió y no supiste valorarlo, no digas, bueno, ya está, no importa. Búscalo hasta que lo encuentres. ¿Y qué tienen que buscarlo? Algunos pensarán, ¿qué tengo que volverme a la iglesia donde lo hice? No se trata de volver a los lugares donde lo hiciste. Se trata que dentro de tu espíritu y tu alma vuelvas a encontrarte con esa pasión original que Dios encontró para dártelo. Hay mucha gente dormida, mucha gente que han envuelto esos dones en velos de la carne, en relaciones carnales, en amores de la carne. Pero si hoy decidiste separarte como Abraham de Lot, eso va a volver a iluminar tu espíritu. Por eso creo que esta noche el clamor de la decisión es separarte de lo que te aparta del propósito de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que tenemos que dejar. Por eso el apóstol Pedro también habla acerca de este vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. En este consejo cuando le da a la iglesia, en 1 Pedro 1, 18 y 19, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Hay cosas que, como decía recién el Señor por la boca del pastor, la heredamos de nuestros padres naturales, de nuestra descendencia, de nuestros antepasados. Y también la palabra del mes de febrero había sido rompiendo con las maldiciones generacionales. Y el Señor nos ordenaba también en quizás que muchos tenían que agarrar la foto de sus padres y confesar y decir: yo no voy a volver a repetir esta historia de mi familia y de mis antepasados. Si mi familia se vivió de una manera, pues yo voy a cambiar la historia. No voy a vivir de esa manera, voy a vivir a la manera que Dios me enseña por la palabra que tengo que vivir. Por eso acá el apóstol Pedro dice: ustedes heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero perfecto. Amén. Ahí está la diferencia entre la línea sanguínea, la sangre que heredamos humanamente desde la concepción en el vientre de nuestra madre, que nos formamos, el Señor nos formó nuestro ser, la verdad, y hay sangre del padre, de la madre, una línea sanguínea, pero cuando venimos a Cristo, Dios rompe con eso, para que la sangre de Cristo sea la única sangre que tenga validez dentro de nuestro linaje. Porque cuando hablamos de parentela, hablamos de familia, hablamos de linaje, hablamos de descendencia, hablamos de herencia. Y Abraham tenía una herencia, pero que el Señor no se la pudo mostrar, ni él tampoco pudo caminar en esa promesa hasta que obedeció totalmente lo que Dios le mandó hacer. Amén. Yo me acuerdo una vez, hoy recordaba preparándonos para esta palabra de este clamor, cuando yo me estaba a punto de casar, faltaban pocos meses para casarme. Tenía 25 años, yo tuve, me acuerdo, una conversación con mi papá profunda, se dio una conversación, y yo me acuerdo que yo le dije a él: yo ahora en Cristo, yo no voy a repetir la historia que vos repetiste.
Yo no voy a repetir esa historia. Y le empecé a decir a él las cosas que yo veía, pero vi en una charla, y él en el momento no me dijo nada, pero a los días me dijo, me acuerdo estas palabras que él me dijo: lo que me dijiste es verdad. Y me alegro que yo veo que en vos esa historia no se va a repetir. Porque yo había decidido en Cristo que yo no iba a vivir lo que yo había mamado de mis padres. Porque en Cristo había una nueva vida. Y quiero decirte en esta noche que en Cristo hay una nueva vida. Amén. En Cristo hay esperanza. Por eso en el Señor no hay excusa. Pero vos tenés que tomar la decisión de salir de tu tierra, de salir de tu parentela y de la casa de tu padre, y de dejar a Lot muchas veces, porque ese Lot, ese velo, es lo que no te deja ver el propósito ni caminar en esa promesa para alcanzar tu destino profético. Yo no sé cuál será tu Lot, pero vos lo sabes cuál es. Yo no sé qué cosas de tu tierra tendrás que dejar esta noche. ¿Qué cosas de tu parentela tendrás que dejar? Pero tú la conoces. El día domingo, cuando el Señor nos ministraba acerca de, confrontando la idolatría, cuando hablaba sobre que a veces la familia es como un ídolo dentro del corazón. Por eso el Señor dijo: el que no me ama más que a su madre, a su padre, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. ¿No es verdad? Como ya el pastor aclaró, no rechazando al Señor, pero diciendo, ordenar tus prioridades. Claro, porque al no ser digno de Jesús se refiere, no me vas a interpretar de forma correcta. Correcta. Me vas a malinterpretar. Entonces Jesús necesita que lo vemos más a Él para que lo interpretemos bien a lo que Él quiere hacer. Y aparte, muchas veces en diferentes iglesias, yo no hablo solamente de Demir, en diferentes iglesias, hay familias que se congregan. Hay familias completas que se congregan. Y todos oyen lo mismo. Porque todos oyen el mismo mensaje. Exacto. Ahora, ¿por qué en algunos da resultado? Vos ves que, porque hay gente que a veces de la propia familia, hay gente que en la propia familia crece y otros se quedan estancados. Otros avanzan y otros se detienen. Pero si están oyendo la misma palabra y el mismo mensaje. Y en algunos se cumple propósito y en otros no. ¿Por qué? Por esta razón que estuvimos ministrando. Y a veces, lamentablemente, porque a veces, aún en la propia familia, se cuestionan los mensajes, se cuestionan las enseñanzas. Y muchas veces se dice, sí, pero yo no voy a hacer como se me dijo, o como ellos dijeron que se haga, sin tomar en cuenta que no es el humano el que habla, no es el hombre el que habla. Porque cuando vos vas a la casa del Señor, o toda persona que se congrega en una congregación, o en un templo, o por esta, ahora en este tiempo por la iglesia virtual, como la llamamos, o la iglesia online, los ministros hablamos palabra de Dios, no hablamos palabra de hombre. Entonces ahí está el error de la gente, cuando dice, pero yo no voy a hacer lo que ellos me dijeron. ¿Por qué tengo que hacer lo que ellos me dijeron? No es lo que nosotros te decimos, o lo que el ministro que está ministrando te dice, es lo que la palabra de Dios dice. Eso tenemos que hacer, lo que la palabra del Señor dice. Y a veces hay gente que en la misma familia toman el consejo y todos se ponen de acuerdo para cumplir ese propósito, pero hay otros que dicen, no, yo no voy a obedecer, o esto no es lo que a mí me enseñaron, o esto es lo que yo no estoy acostumbrado a esto. Todavía siguen heredando la vieja, ahí está lo viejo, las viejas culturas, las viejas tradiciones, los que vienen cargando la manera vana de vivir de sus antepasados, las tradiciones familiares. Y a veces hay gente que saca a Lot, pero después lo vuelve a meter en su casa. Hay gente que saca a Lot, saca a los Lot, pero después los vuelve a meter en la casa. Entonces tenemos que tener cuidado también con quién formamos alianza, con quién nos asociamos, porque Pablo también dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tenemos que saber, en estos tiempos más que nunca, saber discernir lo que conviene y lo que no conviene. Y sobre todo, obedecer la palabra del Señor. Algo que también tiene que quedar claro, porque, como dijimos, cuando no se ama más a Jesús se interpretan mal sus mensajes. Y a veces la gente piensa que se parece la parentela es no te saludo. Claro. O a veces mal dicen,
mi pastor me dijo que no me junte con vos. ustedes. Mi pastor me dijo que juntarme con ustedes es pecado y me contamino y hasta te ponen palabras que ni dijiste. Pero porque ellos malinterpretan. Lo que el Señor también nos quiere decir es que sal de la parentela, sal del estilo y costumbre de vida que ellos llevan todavía del otro lado del velo que no me conocen. Vos que me estás conociendo por la fe, tenés que vivir de esta manera. Ese es el gran desafío de la fe. Vivir bajo la enseñanza de Jesús. Y a mí me quedó impactado. Yo a veces ministro y me quedo impactado de lo que Dios te hace decir. Eso a mí siempre me genera hasta nuevos mensajes. Pero qué tremendo es cuando dice, Dios dijo, Dios ya consideró viejo el otro y lo quiere desaparecer. O sea, si yo no dejo que desaparezca eso, en otras palabras estoy oponiéndome a la verdadera intención de Dios. Sí. Dios quiere desaparecer. Pablo dijo, nosotros estuvimos bajo el cuidado de otros padres y aún ellos nos corregían de una manera que no nos producía ningún beneficio. Pablo dijo eso. Y entonces, ¿cómo rechazar la corrección de Dios? Y ahora puedo entender esos textos esos versículos de Hebreos 12, cuando Pablo habla del ejemplo de Jesús y habla después de la disciplina. Que Pablo está también refiriéndose, claro, desde un corazón que ama más a Jesús. Dice, si tu papá, un hombre como vos, te corregía de lo que a él le parecía necesario y vos lo aceptabas, ¿cómo no aceptar la corrección de Jesús? ¿Cómo no aceptar esa palabra que viene para mostrarte lo nuevo y desaparecer lo viejo? ¿Por qué no se logra captar y aceptar y creer esa corrección? ¿Por qué le ponemos peros? ¿Por qué decimos que eso es carnal? ¿Por qué decimos que eso viene del pastor y no de Dios? ¿Por qué creemos que esos mensajes son carentes de amor? Cuando Pablo lo resumió en una frase, dijo, porque si no se te diere la disciplina, entonces serás bastardo. ¿Por qué no entendemos que la corrección de disciplina de Dios, y acá, gracias Jesús, acá me recordé lo que yo me hablaba, que cuando malinterpretan a Jesús, cuando dicen Jesús no es digno de mí porque no me ama más a mí, es cuando piensan que la corrección de Dios es como la del padre maltratador que tuvieron. Es como piensan que la corrección de Dios es como la del padre ausente que tuvieron. O piensan que es como el padre vicioso que tuvieron, o como el padre abusivo que tuvieron, o como el padre que siempre los menospreció. Viste que a veces hay padres que tienen tal raíz de envidia que hasta a sus propios hijos les celan sus avances y todo lo que sus hijos progresan se lo tiran y dicen, eso no es nada, eso no es gran cosa. Y interpretan la corrección de Dios como esa figura. Por eso Jesús dice, si no me amas más a mí, no sos digno porque me vas a malinterpretar por las figuras viejas que vos tuviste. Yo no soy nada que ver a lo viejo que alguna vez viste en la carne. Yo soy el espíritu. Yo soy superior a eso. Yo tengo un amor que no se modifica por nada de lo que el hombre se modifica. Es un amor intenso, pasional. Y necesitamos que Jesús sane eso. Es más, yo creo algo. Hoy cuando hablabas al principio de todo, creo que tenés algo más para compartir, pero al final cuando ya oremos, ya hay familias juntas que se pongan la mano. Y voy a decir algo tremendo. Este parece un toque que uno dice normal. Pero ¿sabes hace cuánto un hijo o un padre o una hija, una madre o familiares no sienten ese toque afectivo de familia? De ¿cómo estás? Me intereso. O somos familia, te amo, lo que sea. No lo sienten. Pasan por sus casas, comparten los pasillos de que conectan sus habitaciones y parecen extraños. Cada uno en su mundo y en sus problemas. Pero el Señor va a hacer algo, va a hacer milagros esta noche haciendo esto. Solamente esto. Y orando y diciendo, gracias por la carne y la sangre que nos unió. Pero ahora nos une el Espíritu. El Espíritu, aleluya, amén. El Espíritu Santo, que es el que nos hace. Por eso el Señor dijo, y todo el que confiese que Jesucristo es el Señor, tomará nombre de toda familia, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Cristo nos une como familia. Y la sangre de Cristo, por eso el apóstol Pedro decía, yo sé que ustedes heredaron una forma vana de vivir de sus padres, la heredaron, pero ahora hay una nueva sangre, un nuevo linaje, para que las cosas puedan ser cambiadas, para que eso que heredaron
de la vieja cultura ahora puedan entrar en la nueva enseñanza de la cultura del reino. Por ejemplo, la cultura del reino es todo lo opuesto, es como si fuera, si tendríamos que ilustrar, hay una canción de una autora muy conocida argentina, María Elena Walsh, que dice El reino del revés. En el reino del revés, dice la canción infantil de esta autora. Y parecería como risa la canción de infantil para los niños, pero es una realidad. Porque en el reino del Señor es al revés del reino de la cultura del mundo. El mundo, ¿qué dice? El que te las hace, te las paga. El que me las hace, me las paga. Y en la cultura del reino dice, si no perdonás, no puedes ser perdonado. Cuando te dan en una mejilla, tenés que poner la otra. Si te dicen llevar una milla, anda 2. Si te dicen dame la capa, dale la túnica. Dale la túnica. Es decir, cambia. En el reino, en la cultura o lo que podemos heredar de nuestra cultura humana o de padre o de familia, dice, te enseñan, bueno, si no te dan, vos no des, a ser egoísta. Y en el reino dice, dar para recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, las cosas en el reino cambian. Es decir, cambian. Por eso tenemos que estar dispuestos a dejar lo viejo para que venga lo nuevo del Señor. Abraham tuvo que dejar la cultura, la manera vana de vivir de Ur de los Caldeos. Tuvo que dejar, y hasta que no entendió, el Señor no le pudo mostrar la tierra. Por eso después le dice, mira. Y por más que Abraham, antes de dejar a Lot, que era lo último que tenía que dejar, así se hubiese subido arriba de un burro para mirar al oriente o al horizonte, no iba a ver nada. No iba a ver nada porque no estaba todavía preparado para ver lo que tenía que ver, hasta que no obedeció totalmente al Señor. Cuando obedeció totalmente al Señor, entonces el Señor le dijo, comienza a mirar ahora, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira, toda esa tierra es la que yo tengo para entregarte. Toda la tierra yo tengo para entregarte. ¿Sabes cuántos muchas veces caminaron en la bendición, pero no pudieron ver la bendición porque no soltaron a Lot, porque no salieron de su tierra, porque no salieron de su parentela, porque no salieron de la casa de su padre? Se quedan en la cultura vieja, se quedan con las costumbres viejas. Aún, permitime decir, aún te quedaste con las enseñanzas de antaño. Y no quiere decir que lo de antes era malo, sino que para eso vino el vino nuevo, la revelación de su palabra. No es que quiere decir que lo de antes no sirve, sí sirvió, pero hay cosas que sirvieron para un tiempo, pero no sirven para este tiempo. Y ahí es donde la gente entra en conflicto, y ahí entra un montón de cosas, y vos ves la guerra facebookera, lamentablemente y tristemente, entre los propios y cristianos, entre los propios hijos de Dios, entre los propios ministros, que el ministerio apostólico no, que el profético no, que Pablo fue el último apóstol, que la paternidad no es bíblica, que a un pastor no se lo puede llamar padre espiritual, y entra en un montón de cosas que antes los que creían en la paternidad ahora no la creen, y empiezan a confundir a la gente. Y bueno, y no hablemos de la parte financiera, que siempre nosotros enseñamos, gracias a Dios, bajo principio bíblico, que el diezmo no, que el diezmo sí, que esto que no, y muchos están girando en esa cultura y no entran en la cultura del reino. A ver, ¿qué es lo que la palabra me dice? A ver, ¿cuáles son los mandamientos y los estándares y las medidas que Dios me pone para que yo pueda vivir una vida agradable a Él? A ver, pongamos que el pastor Pedro no tiene la razón, que el pastor Juan tampoco la tiene, que el pastor Pepe tampoco la tiene, que el pastor, no sé, fulano no la tiene. Bueno, entonces vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra, porque esta palabra, la palabra de Dios, sí tiene la verdad y sí tiene la razón. Entonces, si yo quiero salir de mi tierra, quiero salir de mi parentela y quiero salir de la casa de mi padre, para que Dios me muestre esa tierra que Él tiene preparada, esa herencia, tengo que vivir y hacer lo que Dios me manda hacer. Y hasta que no haga lo que Dios me mande hacer, o no decida, por eso este es el clamor de la decisión, así lo hemos llamado esta noche,
hasta que yo no decida verdaderamente de vivir en la cultura del reino, en la tierra que el Señor tiene para mí, y hacer la voluntad del Padre, nunca podré saber cuál es la herencia, aunque sea así, la sepa por la palabra, pero mejor dicho, no la podré alcanzar hasta que no cumpla lo que Dios me mandó a cumplir. Hay algo tremendo en esta madrugada que estoy sintiendo en mi corazón que me genera alegría y a la vez me genera un gozo. Amén. Y digo, ¿cómo Dios es capaz de remover los conflictos y las discrepancias familiares con un toque nada más? Es algo tan impresionante de que los roces de caracteres y temperamentos latentes, porque te digo algo, esto no me lo contó nadie. Bueno, me lo contó el que está con nosotros todo el tiempo y que papá dice es el testigo silencioso del Espíritu Santo. Te lo hace saber que en tu casa hace mucho tiempo hay más guerra que paz y que hay muchos roces de temperamentos donde todo quien tiene la razón, pero no hay un reconciliador que se acerque en la paz a decir, bueno, nos perdonamos, tenemos un propósito. Y una vez el Señor me hizo decir algo, me hizo decir, hablando de las familias en las iglesias, me hizo decirle el Señor esta palabra, que ahora ya, aunque éramos hijos y otros padres y otros nuestros abuelos y otros nuestros tíos y otros sobrinos, que ya no debíamos vernos más en la fe con ese linaje sanguíneo, sino como hermanos, que debíamos amarnos, perdonar las ofensas, cubrirnos en oración. No es que vamos a la casa y como está el que mal interpreta, que entonces somos igual. No, siempre el respeto de familia, pero desde la fe, ser hermanos, cubrirnos, amarnos como parte del cuerpo. Y a veces a mí me extraña tanto que las familias cristianas sean las que más conflictos están. Si se pelean porque todos se quieren sentir más espirituales que otros. Y dice la palabra que el que sea el mayor, haciendo referencia al que se crea más espiritual, que sea el que dé el ejemplo. Que sea el que traiga la palabra ejemplificadora de lo que se dice que hay que hacer. A veces es fácil enojarme con un familiar y decirle, te falta amor, te falta paciencia, te falta, qué carnal que sos, ¿y dónde está lo que predicaste? ¿Y dónde está lo que dijiste amén? ¿Dónde está? Eso no es espiritual eso. Aunque se cree espiritual el que lo está diciendo. Y se va como diciendo cómo le di en la palabra, cómo le di en su debilidad. Cuando la palabra te dice el espiritual, dice que restaura al débil en la fe. O sea, si vos considerás que tu familiar tiene un carácter débil en esa faceta, el espiritual, según la palabra dice, es el que lo restaura con espíritu de mansedumbre. Dice. Sí. O sea, se sienta a hablar después que baja la intensidad, ¿no? del enojo. Entre mate, té, café, lo que le guste, agua, el que es muy cuidadoso con su salud, agüita o gaseosa, que sea, y trae bajo una mansedumbre una reflexión a esa vida. Y esos son los toques que la gente necesita y cambiar. Y yo siento, no sé si tiene algo más para compartir o si quiere orar. No. Pero yo siento que hagamos eso, lo que están ahí reunidos y están juntos con familia. No importa si decís, yo estoy en mi pieza, acérquense a la habitación donde está, si ahí está la madre, el padre, el abuelo con el que vivan. Acérquense, pongan la mano, esa mano cariñosa, esa mano que dice que se hace cerca nuevamente. Sí. Y oren unos por otros. Hoy vamos a romper algo que Satanás intenta hacer, que es dividir la familia. Sí. Una vez un profeta llamado Martín Fierro dijo que si los de adentro se pelean, los devoran los de afuera. Y aunque es un libro popular del argentino, hay un grado de verdad en ese escrito de ese Martín Fierro, que cuando la familia está desunida, están expuestos a cualquier cambio de viento para que los sacudan. Y Jesús dijo que el que oye su palabra y la obedece es el que está fundamentado en roca, donde vendrán cosas y aunque la sacudan, no la derribarán. Amén. Yo en esta hora quiero levantar mi voz del Espíritu, mi voz y la autoridad que Dios me dio para bendecir a mis padres, para bendecir a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina. Hoy yo levanto la voz y rompo todo intento de división familiar, de pleito, de falta de perdón, de tristeza,
de fraudes y un montón de cosas que a veces el alma puede sentir. Hoy levanto la voz bendiciendo, Sí, hoy levanto la voz agradeciendo, hoy levanto la voz y digo gracias Señor por los padres que me diste, Aleluya, que los usaste para que se unan en sangre y carne y que yo pueda venir al mundo. Pero ahora nos une algo mayor que es el Espíritu, donde conocemos tu paternidad, donde tú nos revelas la clase de herencia y promesa que nos has dado en la fe de Jesús. Queremos ser dignos de Jesús al amarlo a Él por encima de todo amor. En esta hora levantamos la voz diciendo: el amor de Cristo habita en nosotros. El amor de Cristo habita en esta casa. El amor del que se ofreció por amor a todos nosotros. Ese amor habita. Oramos que seremos una casa. Las familias serán casas que antes de andar criticándose supuestamente en la espiritualidad que se cree tener, se traerá ejemplo de reconciliación. Se traerá ejemplo de mansedumbre. Se traerá ejemplo de pacificación. Se traerá ejemplo de perdón. Hoy nos levantamos contra la herencia de la carne y la sangre que trae represalias, venganza, peleas, pleitos, crítica, murmuración. Hoy rompemos las cadenas de la división. Hoy rompemos las cadenas de la desunión. Hoy rompemos las cadenas de la crítica y murmuración. Hoy rompemos las cadenas del fingimiento, de la burla y de la apariencia. Hoy rompemos todas esas ataduras diabólicas de la carne y oramos que la ligadura del Espíritu está en nosotros y lo que nos une es el Espíritu, lo que nos une es la paternidad de Dios, lo que nos une es el propósito en Cristo. Hoy quitamos todo velo de nosotros, hoy nos separamos de la sangre y la carne, de esas herencias carnales y sanguíneas, para poder ver y comprender el grado de dimensión, el grado de profundidad y alcance que tenemos en la herencia espiritual en Cristo Jesús. Hoy entendemos que estamos pisando tierra santa, hoy entendemos que estamos pisando la tierra que Dios quiere darnos. Hoy entendemos que el espíritu del nuevo pacto se trata de cumplimiento, se trata de extensión. Y aquí recuerdo la palabra que Dios me daba. Y esta es la palabra que voy a soltar sobre mi Padre. Esta es la palabra profética que siento en mi corazón y en mi espíritu. Los años que parecieron retraso, en realidad, dice el Señor, Shamay, Kamaya, Soy, Temei, Kamaya, Sei. Los años que parecieron retraso, dice el Señor en el ministerio, no fueron años de retraso, hijo. Fueron años donde hice crecer hacia la profundidad. Años donde yo traté con tus raíces, con tus profundidades, para que encuentres realmente la herencia. Y cuando seas capaz de comprender la herencia que te quiero dar, será el momento donde crecerás en el ministerio, donde crecerás en gente, donde crecerás en tantas cosas que soñaste. Shamay, Kamaya, Sei. Lo que viste alguna vez no fue fruto de tu emoción, no fue fruto de tu ambición carnal, fue fruto del Espíritu. Pero el Señor te lo mostró para prepararte en tus raíces, porque dice la palabra: y el justo florecerá como la palmera, pero crecerá como cedro del Líbano. Y cuando el cedro es plantado, tarda por lo menos 5 años, porque primeramente crece en profundidad, primeramente crece en raíz, y esos 5 años que tarda en aparecer visiblemente, luego que encuentra las raíces profundas, el cedro empieza a crecer en grandes dimensiones hacia afuera, hacia que se hace un árbol gigante y altísimo. Y si logra ser alto y logra ser grande, porque primeramente creció en profundidad y encontró la fuente de agua para que lo sustente en su crecimiento. El Señor te dice, hijo, que Él ha hecho que crezcas en profundidad y que Él está interesado en que crezcas profundo, porque cuando encuentres esa profundidad, será el tiempo donde Él te hará crecer hacia afuera. Y no creas que falta mucho para eso, y no creas que falta mucho para eso. Estás en poco tiempo donde empezarás a ver el crecimiento hacia afuera, comenzarás a ver el crecimiento en el ministerio, comenzarás a ver el crecimiento en la familia, comenzarás a ver el crecimiento de lo que una vez soñaste ver. Aleluya, gracias. Aleluya. Padre. Oh Rama Sara Bakashereme. Oh Rama Bashereme Sara Mama Sara Basebe. Oh Padre, gracias te damos esta noche, Jesucristo Santo. Gracias por esta palabra que me has dado, Señor, esta noche. Padre, y como es una noche de bendecir la familia,
Señor, porque no se trata, Señor, de no hablar con la familia. Se trata, Señor, de cumplir tu propósito. Se trata de entender primeramente, Señor, y de separar, Señor, lo que no edifica para nuestras vidas, lo que no conviene, Señor, porque todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Padre, dice que los padres también bendecían a los hijos. Señor, Jacob, padre, pudo que era Señor, Israel pudo bendecir a sus hijos, Padre, antes de partir. Pudo, Señor, darle la bendición, papá. Así eran que los padres bendecían a los hijos, Señor amado. Por eso en esta noche queremos bendecir, así como mi hijo me ha bendecido a mí, y cada hijo quizás ha bendecido a su madre o a su padre en esta noche. Señor, en esta noche yo quiero bendecir a mis hijos de sangre. Gracias, y bendecir a los hijos espirituales, Padre, con esta palabra que dice en el libro de Números, capítulo 6, Señor, de Números, Señor, versículo 23, que dice: y habló Aarón a sus hijos y le dijo: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndole: el Señor te bendiga y te guarde. Yo bendigo a los hijos de Demir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Que la paz de Cristo esta noche sea sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada familia, Señor. Que en esta noche, Padre, podamos tomar decisiones sabias, Señor, sabias y no apresuradas, Padre. Que podamos llevar al altar en oración cada decisión que tengamos que tomar, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, porque es tiempo de salir de la tierra, es tiempo de cambiar lo viejo por lo nuevo, es tiempo, Señor, de entender la cultura del reino, Padre. Es tiempo de despojarnos de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados, porque en Cristo las cosas son nuevas. Tu palabra lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tú las haces todas nuevas. Hay cosas nuevas, Padre. Ahí tú tienes que decidir que no vas a repetir la historia de tus antepasados, que en ti se rompen las maldiciones generacionales, que en tu vida y en tu línea sanguínea no va a pasar enfermedad, no va a pasar divorcio, no van a pasar adulterios o fornicaciones o cosas que pasaron en los antepasados, idolatría y cuantas cosas que se cortan en el nombre del Señor, se cortan en el nombre de Cristo, en nuestra línea sanguínea, en nuestras generaciones, en nuestras vidas. Toda raíz de iniquidad es arrancada en el nombre del Señor. Padre, queremos vivir la cultura del reino, queremos vivir bajo los principios de tu palabra, no queremos vivir con nuestra manera vana de vivir que hemos heredado. Padre, en nosotros se tiene que escribir una nueva historia. Señor, en Abraham se escribió una nueva historia. Todo lo que había quedado de Ur, Señor, en él cuando entendió el propósito, todo quedó atrás. Padre, él no avanzó con la cultura de Ur de los caldeos, él no avanzó con la cultura de un padre terrenal, él no avanzó con la cultura de la parentela. Él entendió que el Señor tenía algo más grande, tan grande que hasta el nombre le cambió, tan grande que hasta sacaste una letra de tu nombre para añadirle al nombre de Abraham. Ya no serás Abraham, sino que serás Abraham. Ya no serás padre solamente enaltecido, sino padre de multitudes, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti será bendita todas las familias de la tierra. Hubo una promesa, hubo un propósito, y Abraham tuvo que caminar desde ese momento, caminar en la promesa para ver el propósito de Dios. Y esa promesa siguió en su hijo Isaac, y siguió en su nieto Jacob, que luego fue Israel, y siguió hasta ahora, porque nosotros en Cristo somos descendencia de Abraham también por la fe. En Cristo también somos linaje de Abraham, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, Padre, ahora te ruego en esta noche que tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón, traiga convicción a la mente, traiga luz, Señor, para que los entendimientos, Señor, sean iluminados por la revelación de tu palabra, para que tus hijos puedan entender cuál es el propósito del Padre para sus vidas, el propósito
de tu palabra para con ellos, papá. Y cada palabra se pueda cumplir, Señor, y cada propósito, cada diseño se pueda cumplir como tú has pensado a favor nuestro, porque tus pensamientos son pensamientos de paz y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad, Padre, cumplir esos propósitos tuyos, porque tú ya lo has designado y lo has determinado desde el reino de los cielos. Padre, te damos gracias en esta noche. Sentimos tu presencia, sentimos este clamor de la medianoche. Padre, venimos esta noche también a clamar por los necesitados, Señor, por los que están enfermos y afectados con este virus. No nos olvidamos de ellos, Señor. Pedimos sanidad sobre ellos, misericordia sobre ellos. Pedimos por la paz de Israel, Señor, pero por la salvación de los israelitas, para que reconozcan que Cristo el Mesías ya ha venido. También, Señor, salvación para los de Palestina, que haya paz en esos pueblos, que puedan arrepentirse, Padre, y puedan permitir que la revelación del Mesías venga a sus vidas. Amén. Señor, si hay cosas que son inevitables porque se tienen que cumplir proféticamente, porque todo se está preparando para el gobierno mundial, para el gobierno global, se está preparando, Señor, para el gobierno del anticristo, pero nosotros tenemos un gobierno teocrático, que es el gobierno de Dios en la tierra, que es su palabra. La iglesia de Cristo tenemos la palabra de Dios, la revelación de Cristo, el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra profética, somos conocedores de los tiempos del Señor. Por eso, Padre, gracias por esa oportunidad. Gracias por revelarnos tus tiempos y entender tus tiempos. Por eso tenemos que estar más que nunca preparados, ataviados, Señor, y apercibidos como las 5 vírgenes prudentes, sin descuidar nuestro aceite, nuestras lámparas, y que las lámparas no se apaguen. Velad, velad y orad. Velad y orad. Esto es lo que tú nos demandas en este tiempo. Estar alerta, vigilante, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, papito amado, por este tiempo, por estos clamores, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. En tu presencia y plenitud de gozo. Amén. Bendecimos a todos los que están, Señor, en este clamor en esta noche. Los bendecimos, pastor. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, papá. Bendiciones aún la profeta que acá está asistiéndonos en la multimedia. Bendecimos a todos los que están y se conectaron y quedaron hasta el final. A los que estuvieron algunos minutos y a los que lo van a ver en YouTube. Que Dios te bendiga y oro para que puedas captar la revelación que Dios nos ha ministrado en esta noche. Mira, y el Señor nos ha direccionado a poner una alabanza de final. Disfrútala. Nosotros la hemos oído antes de comenzar. Yo la oí 2 veces porque la verdad que me impactó esa alabanza, lo que la letra dice, porque habla acerca del propósito del Señor para con la vida de Abraham. La iglesia somos linaje escogido, nación santa. Somos el linaje de Abraham en las promesas y en Cristo, lo dice el libro de Gálatas. Así que disfruta esta alabanza de cierre, déjate ministrar por la alabanza, ya que en este mes también la palabra profética para mayo es victoria por medio de la alabanza. Y la alabanza son frutos de labios que glorifican su nombre. Se siente una presencia hermosa del Señor. No da ganas de terminar, pero tenemos que finalizar, porque muchos tienen que ir a descansar, porque mañana también, hoy mejor dicho, tienen actividades que realizar. Todos tenemos diferentes actividades en el día de hoy, pero nos vamos a ir a dormir en paz y con una promesa, porque dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Dios nos hace vivir confiado. Así que bendigo a mi hijo, gracias hijo, gracias Pastor Brian, gracias a mi hija, la profeta también que está aquí asistiéndonos en la operación técnica, y te bendigo en esta noche y a todos los que se van a conectar también en este video. Bendiciones, será hasta el próximo viernes en el tercer clamor de este mes de mayo. Así que disfrutad de esta alabanza y nos vemos el domingo. Nos conectamos a las 11 de la mañana, donde tendremos palabra de Dios también para compartir. Buenas noches, Dios te bendiga. Es un nuevo tiempo para
aquello que fue perdido, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que fue perdido, oiré de tu voz, te bendeciré. Sal de tu tierra, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tierra, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron para ti, hijo mío. Mis bendiciones serán sobre ti. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que fue perdido, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que fue perdido, oiré de tu voz,